Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca, ¿quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos, ¿quién me acusará? Que se acerque. Mirad, el Señor Dios me ayuda, ¿quién me condenará? Mirad, todos se consumen como un vestido, los roe la polilla. Quien de vosotros teme al Señor y escucha la voz de su siervo, aunque camine en tinieblas sin ninguna claridad, que confíe en el nombre del Señor, que se apoye en su Dios. Hoy quería empezar directamente con la palabra de Dios, porque creo que es lo más adecuado. Durante los últimos días, los últimos tiempos, he tenido una serie de sentires que yo creo que son de Dios y yo creo que esta palabra los refleja muy bien y es un poco lo que os quería compartir en la asamblea de hoy. La última predicación que hice, hablé de la obediencia y hablé de cómo la obediencia es fundamentalmente una muestra de confianza. Cuando obedecemos a alguien, a un hombre o a una mujer, no lo hacemos por quién es él o por quién es ella, sino porque de alguna manera entendemos que el Señor habla a través de nuestros hermanos. Y cuando obedecemos a alguien, lo hacemos por el Señor. De la misma manera que Él nos habla a través de las personas, yo creo que en este momento, y hoy voy a hablar sobre todo para Fe y Vida, seguramente que los que no sois de la comunidad también encontraréis, si Dios quiere, algo útil para vuestras vidas. Pero hoy voy a referirme sobre todo a los miembros de Fe y Vida, tanto a las personas que están en la familia, que están alrededor nuestro, sin ningún tipo de compromiso efectivo, pero bueno, están ahí, como a los comprometidos, tanto temporales como definitivos. Lo que quiero compartiros es sencillo. Por un lado, ahora mismo antes de la asamblea hablaba con una persona, ¿no? Y hablábamos de la situación de los creyentes y de los no creyentes, concretamente en España, ¿no? Que es desde donde hablamos. Y yo le decía pues lo que he dicho muchas veces aquí, ¿no? Y en reuniones de la comunidad, que estamos en un momento muy difícil, porque las personas no solamente no es que no quieran aceptar el Evangelio, ¿no? O que se opongan a él, como quizás pasaba en tiempos anteriores, sino que ni siquiera lo entienden. No entienden la necesidad que tienen del Evangelio, ¿no? Yo estos días leyendo la palabra de Dios, ahora estoy leyendo el libro de los Hechos, porque me toca, una vez más. Y cuando uno ve narrados los acontecimientos que hablan del primer principio, ¿no? de los primeros momentos del cristianismo en este mundo y de la esencia fundamental del mensaje que los cristianos del principio proclamaban, vemos que coincide con la palabra que acabo de leer, ¿no? La famosa palabra del capítulo 50 de Isaías, que es una de las profecías mesiánicas, ¿no? En las cuales se anuncia a quien vendrá a decir a los abatidos una palabra de aliento y a quien pondrá su confianza en Dios a pesar de ser ultrajado y de ser humillado y finalmente de ser muerto, ¿no? En la cruz. Estas profecías de Isaías de aproximadamente el año 500 a.C. se cumplen y los primeros discípulos tenían una claridad meridiana con respecto a lo que tenían que predicar.
Los primeros discípulos, si os fijáis en el libro de Hechos, el mensaje que predican es el mensaje de la salvación y del perdón de los pecados. La buena noticia del Evangelio consiste en la salvación y en el perdón de los pecados. ¿Cómo va a entender la sociedad actual el mensaje cristiano si no entiende lo que es el pecado ni entiende lo que es la salvación? ¿De qué me tengo que salvar? ¿De qué me tengo que arrepentir? Vivimos en una sociedad tan dañada espiritualmente que en cierta medida ha perdido el sentimiento religioso más importante, que hasta los paganos lo tenían. Los aztecas hacían sacrificios a sus dioses para que el sol siguiera saliendo, porque pensaban que el sol salía como un regalo hacia los hombres. Los hombres dependían hasta tal punto que ni siquiera daban por descontado que el sol saliera al día siguiente. Esto puede ser paganismo y barbarie, ¿no? Los mayas, los aztecas y otros pueblos latinoamericanos, y no solo latinoamericanos. Bueno, entonces no eran latinoamericanos, eran americanos, sin más. Celebraban sacrificios, bueno, puede parecer muy salvaje, pero en el fondo había una intención de necesidad de salvación. Si vemos la religión de la antigua Grecia también, hay un deseo de alguna forma de salvación. Pero en nuestro mundo no hay esa necesidad. La gente no sabe de que tiene que ser salvada y tampoco sabe lo que es pecado. Ya la palabra pecado no se emplea. Y yo creo que cuando una sociedad pierde esto, pierde algo muy importante. Y esa es la razón última por la cual nos cuesta tanto predicar el Evangelio. Y como nos cuesta tanto predicar el Evangelio, yo veo que tendemos a traducir el Evangelio, yo lo pensaba esta semana, a valores que la gente de hoy entienda. Por ejemplo, hablamos de la realización personal, hablamos de la psicología positiva, hablamos del crecimiento personal, de ser la mejor versión de ti mismo, y todo eso es cierto, porque el Evangelio trae estas cosas son verdad. Pero también corremos un riesgo. Corremos el riesgo de acabar siendo una oferta más en el mundo en el que vivimos, una oferta más de ¿qué me ofreces? ¿Qué me das? A ver, en este mercado, al lado del mindfulness, al lado de la psicología positiva, al lado de las prácticas de esto o de aquello, también está el mensaje cristiano, ¿no? que te permite pues eso, ¿no? Pues ser emocionalmente estable, ser bueno contigo mismo, aceptarte, aceptar a los demás. Esas cosas son buenas. No estoy diciendo que eso no sea bueno, no estoy diciendo que eso no tengamos que hacerlo. De hecho, yo creo que tenemos que hacerlo. Y creo que es una forma de hablar a la gente de hoy. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque eso no puede ser el núcleo del mensaje cristiano. Yo creo que el núcleo del mensaje cristiano tiene que ser Cristo muerto y resucitado. Si la gente no lo entiende, nosotros me temo que no podemos hacer mucho por ello. Y yo una cosa que pensaba estos días, y este es un tema en el que pienso muchísimo. Probablemente es el tema en el que más pienso, porque al final me doy cuenta de que es la vocación de mi vida. Cuando te sientes llamado a una cosa, pues intentas hacerla, y cuando ves que no puedes hacerla, pues te preguntas ¿por qué, no? Y eso te lleva a reflexionar, y te lleva a orar, y te lleva pues a estudiar y a intentar entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y esta semana estaba leyendo también algunos aspectos del Sermón del Monte y relacionados con esto, y me daba cuenta de que el mensaje de Jesús es terriblemente radical.
es de una radicalidad que ni siquiera los cristianos podemos aceptar. El Sermón del Monte, desde un punto de vista literal, es imposible para un ser humano normal. Y sin embargo el Señor nos llama a eso. Nos llama a una radicalidad que en el fondo no es más o se traduce para cada uno de nosotros en una sola cosa. Y esta cosa es poner toda la carne en el asador. Posiblemente no podamos poner la otra mejilla siempre, posiblemente no podamos dar o no queramos dar y no pedir lo que hemos prestado, dejarlo. Posiblemente al que nos pida que le regalemos la cazadora no le entreguemos también la camisa. Posiblemente nos cueste amar a nuestros enemigos. Pero yo creo que lo que Dios nos pide es una cosa muy sencilla, y es que hagamos lo que podamos, pero que lo hagamos seriamente. La medida de la santidad de cada cual es la medida de lo que uno puede hacer. Cada uno de nosotros nace con unas limitaciones, de esto hemos hablado algunas veces, y nace también con unos dones. Y todos nacemos así. Todos tenemos dones y limitaciones. Unos tienen más y otros tienen menos. Desde el punto de vista de los dones, esto lo explica muy bien el Evangelio cuando habla de los talentos. Hay gente que tiene un talento, hay gente que tiene 5 talentos, hay gente que tiene 3. Pero todo el mundo tiene algo. Y lo que se nos pide no es que produzcamos mucho o algo que esté fuera de nuestro control o una exageración. Lo que se nos pide es que demos fruto, que hagamos lo que podamos. El que tenía un talento produjo 2, el que tenía 5 produjo mucho más, pero el premio es igual para los 2. ¿Por qué? Porque los 2 pusieron toda la carne en el asador, hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Y yo quiero empezar recordando esto porque tengo la impresión de que no solo nos pasa en Fe y Vida, yo creo que es general. Cuando hablo con personas de otros grupos cristianos o cuando ves estos 2 últimos años han afectado muchísimo a muchas cosas, me refiero a los años de la pandemia, no solo por la gente que ha muerto, sino porque ha producido cambios sociales importantes, ¿no? De cara a nosotros en la comunidad, bueno, pues este simple hecho de que ahora mismo yo esté hablando aquí delante de una cámara y de 5 personas, ¿no? que están presentes ahora mismo, que forman parte del equipo técnico y de quienes han llevado la música en la asamblea, ya es indicativo de que ha pasado algo. Eso ha pasado en todos los grupos. Y hablando con personas de otros grupos te dicen es que mucha gente pues ha dejado la fe o ya no viene o le cuesta más venir o bueno, pues como no hemos podido reunirnos, pues hay gente que ya pues parece que ha dejado de congregarse, ¿no? Hay una especie de... Yo noto, y lo noto en la Iglesia española también, y bueno, en la mundial, hay como una especie de cierto bajón, ¿eh? En el caso de la Iglesia, pues a esto se ha unido también el tema de los abusos, que bueno, pues parece que ha estallado en distintos sitios a la vez. Parece que estamos a la defensiva, que estamos intentando justificarnos, intentando explicar pues, por qué tenemos derecho a asistir, por qué tenemos derecho a hablar. En los últimos 2 años han pasado cosas difíciles. La división se ve cada vez mayor entre grupos que quieren pues avanzar y otros que piensan que lo más seguro es retroceder y enrocarse pues, en la vieja religión del pasado, en el viejo catolicismo del pasado. Hay una cierta sensación de abatimiento. En nuestra comunidad también. Yo noto una sensación de abatimiento. La he notado en mí muchas veces a lo largo de estos meses. Porque la verdad es que es duro. Es duro. El mensaje del Evangelio es un mensaje radical.
Y los mensajes radicales, los mensajes que no contemporizan, que no intentan templar gaitas entre distintos extremos, siempre son duros, siempre son arduos, ¿no? Curiosamente, el Evangelio es una mezcla, y yo siempre lo he dicho, no es la primera vez que lo digo aquí, es una mezcla entre exigencia extrema y misericordia extrema. Es un mensaje paradójico en el que, por un lado, se nos llama a darlo absolutamente todo y, por otro lado, se nos ofrece una misericordia y un perdón incondicionales. Y estas dos versiones, en el fondo, han dado lugar a dos tipos de evangelio, llevadas a sus extremos. Por un lado, ha estado el evangelio del miedo. Mira, Jesús, lo que hizo por ti en la cruz, ¿qué vas a hacer tú por él? Cualquier cosa que hagas va a ser insuficiente, siempre va a ser poco, siempre vas a estar bajo la sospecha, bajo la amenaza de la condena. Estás condenado al miedo, estás condenado a la incertidumbre con respecto a Dios. No sabes cómo fiarte de él. Hace poco leí ahí un libro de un teólogo alemán que me sorprendió muchísimo porque él me decía, Señor, no me mires, prefiero que no me mires, no quiero ver tu mirada sobre mí, ¿no? Y yo decía, sí, con mucha justificación evangélica, pero yo digo, aquí a esto le falta algo. ¿Y qué es lo que le falta? La mirada de la misericordia, la mirada del Padre amoroso que nos quiere, que nos perdona y que nos acoge como somos, con toda la miseria que llevamos dentro, ¿no? Y por otro lado, está ese otro evangelio que es todo perdón, que es todo misericordia, que es todo Dios te perdona, todo es gracia, la gracia lo cubre todo, no hace falta que hagas nada porque ya todo se hizo por Jesús, tú simplemente ama y gózate y tira para adelante y no te comas mucho la cabeza y en el fondo igualdad 8 que 80. Yo creo que ambas son perversiones del mensaje auténtico del Evangelio. Y creo que para salir de este momento de impasse que estamos viviendo eclesiásticamente y que estamos viviendo también a nivel de comunidades y a nivel de nuestra propia comunidad, tenemos que volver un poco al principio. Tenemos que volver a la raíz de la llamada que el Señor nos hizo. Y esa llamada está en esa doble tesitura. No podemos predicar un evangelio fácil. No podemos predicar un evangelio rebajado. No podemos predicar un evangelio de Black Friday. Porque eso no existe. Ni de rebajas de verano del Corte Inglés. Porque eso no existe. El evangelio es radical. Y el evangelio pretende que tú hagas una apuesta radical. Porque en una apuesta radical que parece que te hace perder todo, es donde vas a conseguir todo. En tanto que si quieres nadar y guardar la ropa, te van a robar la ropa y a lo mejor te ahogas. No se puede hacer las dos cosas. Básicamente, la radicalidad del evangelio estriba en que hay que optar, de que no podemos estar en las mismas cosas que está la gente del mundo, que a lo mejor somos muy parecidos, a lo mejor vestimos igual, nos compramos las mismas cosas, tenemos los mismos coches, tenemos las mismas preocupaciones y nuestros hijos nos dan quebraderos de cabeza igual que a los no creyentes. Pero la cuestión es que nosotros no tenemos que olvidar que tenemos que hacer una apuesta radical por el Señor, por lo menos en nuestro corazón. Y que en todas las decisiones que tenemos que tomar, tenemos que plantearnos si eso es lo que el Señor quiere en ese momento para nosotros. Y si lo quiere, hacerlo. Y si no quiere, si vemos claramente que no quiere, no hacerlo. Caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Eso vale para cada uno de los miembros de esta comunidad. Yo creo que para todos los cristianos, pero concretamente ahora hablo desde aquí a la comunidad. Yo creo que vale para todos los miembros de la comunidad. No podemos contemporizar. Tenemos que estar continuamente determinando nuestras prioridades. Sin obsesionarse, pero dándonos cuenta de que es que esto es fundamental, de que nos la estamos jugando en esto.
No hay que vivir, como dicen algunos siempre, bajo el temor de la condenación. Porque el verdadero temor, como dice Juan, queda desechado. El verdadero amor desecha el temor. La mentalidad de temor no es una mentalidad de hijo, es una mentalidad de esclavo. Y no somos esclavos, somos hijos. Pero al hijo se le exige. ¿Por qué? Porque es hijo. Porque el hijo tiene una misión, ¿qué? Que es reflejar al Padre. Que es llevar a cabo las obras del Padre. Que es tener la lengua de iniciado que habla en nombre del Padre y que da al abatido y al necesitado la palabra de consolación que viene del Padre. Esa es nuestra labor. Yo creo que, hermanos queridos y hermanas queridas, tenemos que poner toda la carne en el asador. No podemos dudar, no podemos nadar y guardar la ropa o pedir pruebas de que, decir, Señor, hasta que tú no muevas ficha, yo no muevo ficha. Porque ese no es el camino. El otro día leía no sé dónde que para los primeros cristianos el bautismo era básicamente era una preparación para el martirio. Porque la realidad del martirio era una realidad muy presente. Es decir, hoy en día es difícil de entender esto, por lo menos desde los países occidentales es difícil de entender. El hecho de que un cristiano de los siglos primeros, sobre todo de algunas regiones, de algunas zonas, sabía que en el momento que se bautizara, el martirio entraba como una posibilidad que había que tomar en cuenta muy seriamente, porque era una posibilidad muy real. De modo que cuando te bautizabas, sabías lo que hacías. Es como el soldado que va a la guerra. Es decir, si tú te alistas para ir a la guerra, esperas no morir, pero tienes que contar con que la muerte es una posibilidad muy real. Si aún así te alistas, ya sabes lo que hay, no caben quejas. Cuando yo leía esto, me entraba como un escalofrío, ¿no? Digo, fíjate, si hoy fuera así, y yo pensaba, si hoy fuera así, ¿cuántos de nuestros problemas desaparecerían automáticamente? ¿Cuántos de los problemas que tenemos y que nos parecen serios desaparecen automáticamente comparado con este problema, que es que en cualquier momento pueden una persecución y puedes perder la vida? Y yo pensaba, si esto no es una opción radical, que me cuenten a mí lo que es. Gracias a Dios hoy, por lo menos en Europa, de momento, no hay peligro de que suframos una persecución, a pesar de que hay gente que dice que sí, que estamos en persecución. Digo, la gente que dice eso no sabe lo que es una persecución de verdad, ¿no? Pero yo creo que tiene que animarnos a decir, mira, en el momento en el que yo di el paso, ya lo di todo. A mí, no sé si habéis visto la película de Dioses y Hombres. Yo la vi cuando salió, la he vuelto a ver hace poco. Y me gustó muchísimo, ¿no? Las 2 veces que la he visto. Y hay si recordáis, es la historia de los monjes de Tiribín, que era un monasterio trapense que estaba en el Atlas, en el norte de Argelia, y unos frailes que estaban allí, y cuando hubo la guerra civil en Argelia en los años 90, su vida estaba amenazada por los integristas islámicos, ¿no? Y bueno, la comunidad durante un tiempo está decidiendo si se van. Ellos eran todos ciudadanos franceses, y están decidiendo si se vuelven a Francia o se quedan allí, ¿no? Y uno de ellos dice, mira, es absurdo quedarnos aquí, pues, ¿para qué? ¿Quién pide que nos quedemos aquí? O sea, ¿nos vamos a quedar aquí por la gente? ¿Nos vamos a quedar aquí quién? ¿Por Dios? ¿Tú crees que Dios quiere que nos maten? O sea, y es muy chulo lo que le dice el prior a un monje, están hablando, ¿no? Y él le dice, eso no tienes que planteártelo. Dice, tú ya lo diste todo. Cuando tú entraste en la trapa, ya lo diste todo. Ahora ya no tienes nada que pensar. Ese paso ya le diste. Ahora, ¿qué tienes que perder? Simplemente te ha tocado esto, pues vamos a vivir esto hasta el final.
¿Nos tocó aquí? Pues nos tocó aquí. ¿Eh? No te plantees si merece la pena o no merece la pena, porque eso ya es del pasado. Esa decisión ya la tomaste cuando entraste aquí. Ya lo has dejado todo. Y yo pensaba digo, claro. En el momento en el que empezamos a seguir al Señor ya lo dimos todo. Entonces, ¿a qué plantearnos ahora si damos más o damos menos? Yo a veces me lo planteo, ¿no? Digo, ¿estás esperando a qué? ¿A tener más luz? ¿A necesitar más pruebas de que Dios está contigo, está con vosotros para hacer lo que crees que tienes que hacer? Para poner todo, o todo lo que puedas en el asador. Confieso que en los últimos meses quizás he estado en esta actitud. Quizá no conscientemente, pero quizá he estado en esta actitud. Quizá algunos de vosotros también estáis en esta actitud. Llevamos tanto tiempo, ¿no? Como Pedro y los discípulos, Señor, llevamos toda la noche pescando y no hemos pescado nada. Toda la noche. Y no pescamos nada. Y Jesús dice, bueno, echar las redes una vez más. Y Pedro podía haberle dicho, mira, vamos a ver. Aquí el que sabe de pesca soy yo, ¿vale? ¿Por qué voy a tener que echar las redes una vez más? Si llevamos tanto tiempo y no hemos pescado nada, ¿no? Llevamos tanto tiempo nosotros haciendo cosas, intentando evangelizar y los resultados son tan escasos, ¿verdad? Y muchos otros grupos les pasa igual. A la propia iglesia le pasa igual, que no se come un rosco, ¿no? Y venga a hacer reuniones y cursos y seminarios de nueva evangelización para ver que inútilmente. Yo siento que el Señor nos pide que echemos las redes otra vez, que pongamos toda la carne en el asador, que demos toda nuestra vida, que nos planteemos todos, hombres, mujeres, padres, solteros, célibes, que nos pongamos delante del Señor y que le digamos, yo te di mi vida en un momento, vuelvo a darte mi vida, voy a hacer lo que tú quieras, lo que sea. Y aquello que siento que no tengo fuerzas para hacer, dame tú las fuerzas para hacerlo. Dame la gracia del martirio para el pequeño o gran martirio que tenga que hacer en mi día a día, el que sea. Cada uno sabe lo que le toca y sabe lo que tiene que hacer. Vamos a ponernos en esta disposición. En estos meses que vienen, yo espero que la pandemia termine pronto, por lo menos que nos permita hacer una vida relativamente normal, congregarnos y hacer actividades con gente. Vamos a intentar hacer lo que podamos, a racionalizar nuestras vidas, a ver qué pasos nos pide el Señor. Tal vez tengamos que dejar algunas cosas, tal vez tengamos que coger otras. Pero yo lo que quiero pediros a todos los miembros de Fe y Vida, estéis donde estéis, es que ahora que enseguida va a empezar la Cuaresma, que es un tiempo de preparación para la Pascua de Resurrección, que nos demos un tiempo de preparación y un tiempo de búsqueda del Señor para ver cómo podemos volver a echar las redes con entusiasmo, cómo podemos volver a recuperar el gozo y la esperanza que nos lleve a decir a los abatidos una palabra de aliento, que nos lleve a consolar a los que necesitan el consuelo, ¿no? Que nos lleve a hacer que la misión que nosotros tenemos hoy y ahora, la que es, podamos hacerla bien. Independientemente del fruto, que cuando nos encontremos con el Señor, en ese encuentro que probablemente será sin palabras y que consistirá en ver lo que tuvimos que hacer y lo que hicimos, podamos sentirnos bien y podamos escuchar las palabras del Señor, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ese es el objetivo, yo creo que no hay más objetivos. De alguna manera, si estamos aquí es por algo. No creo que toda esta andadura de todos estos años, todo este esfuerzo, toda esta oración, toda la implicación, con todas las cosas malas que se han hecho, pero yo no creo que todo esto haya sido en vano. Estoy seguro de que no es así.
Estoy seguro de que estamos para dar un fruto. Yo no sé cuál es, ni sé tampoco su medida, pero sé que el fruto está. Y sé que la cosecha está esperando. Por esa cosecha tenemos que movilizarnos, ¿eh? Como dice la canción, hay unos hombres que esperan. Y por eso estamos aquí. Yo quería animaros de todo corazón a ser obedientes al Señor, a obedecer y a hacer todo lo posible porque su reino se cumpla en nosotros, ¿no? Con toda su plenitud. Quería pediros una última cosa. Hay un riesgo muy grave de que Europa vuelva a ensangrentarse con una guerra. La semana que viene y la siguiente son claves. Estas 2 semanas, por favor, orad para que no se produzca una invasión de Ucrania, porque a lo mejor soy muy pesado con esto, ¿no? Diréis, bueno, yo todos los días sigo más o menos cómo están las cosas están muy mal, muy mal. Sí, yo hasta hace una semana no creía que la guerra fuera posible, pero viendo cómo están las cosas, no lo puedo entender, pero es muy probable, ¿eh? Una guerra en Ucrania significaría una catástrofe. Y una catástrofe cuya gravedad se nos escaparía de las manos a todos. Podría expandirse a otros lugares y una vez que se empieza, yo no sé cómo podría acabar. Sería un absoluto desastre, es decir, algo que cambiaría la historia del siglo XXI, ¿eh? Yo os pido de corazón que oréis todo lo que podáis, sobre todo esta semana y la que viene, ¿eh? Para que la invasión no se produzca y la guerra no empiece. Quería pediroslo de todo corazón.